Mientras doblaba los espaguetes, él me dijo, tengo que decirte algo que te he querido decir las 3 veces que te he venido a almorzar, invitado a almorzar. Por eso te he preguntado por la casa de la iglesia y tú me dices que estás orando. Pero yo tengo un viaje para mañana a China y yo no me puedo ir hasta que no te diga lo que te tengo que decir, porque no estoy tranquilo. Ya lo hablé con mi esposa y tengo que decírtelo. Ararara. Se voltea, me mira y me dice, Dios me dijo que compre la casa de la iglesia. Mira lo que es no estar apercibido y no estar preparado para que Dios te sorprenda. Yo me he volteado y le dije, o sea que la vas a comprar para alquilarnos las más baratas. Dios mío. Y él se voltea y me dice, no me has entendido, pastor. Dios me dijo que la comprara, se la regalara y la pusiera a nombre de ustedes. Cuando estamos en la notaría en Cartagena, firmando la promesa de compraventa, el Espíritu Santo me habla. Y me dice, te voy a enseñar esto para que nunca lo olvides. ¿Sabes por qué te regalé esta casa? Porque yo te probé. Yo le dije, Dios, ¿cómo? ¿Cuándo me probaste? Me dijo, si hubieras tumbado la pared el día que te dieron los 15 millones de pesos, nunca hubieses comprado esta casa por mano de este. Por cuanto ese día fuiste determinante, tu carácter estuvo por encima del dinero y escuchaste mi voz consecuente a lo que me pediste y no a lo que te ofrecían, yo lo toqué para que comprara la casa. Si no, Amén. nunca lo hubiera hecho. Bendiciones, familia Promesa. Nos encontramos en este lugar en un nuevo episodio de Promesas Podcast. Queremos darle las gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente aquí para proyectarles un nuevo testimonio que sabemos que va a edificar sus vidas. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes un versículo que está en 2 Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta muerte espiritual. En esta oportunidad tenemos un invitado especial como todas las personas que han pasado por este lugar, el pastor Arturo Jinete. Pastor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este hermoso lugar que nos permite hablar de nuestras vivencias. Para nosotros es un privilegio poder estar acá. Sé que Dios de antemano preparó este tiempo y algo especial tiene para cada uno de nosotros. Amén, pastor, eso lo creemos. Ya para comenzar, pastor, ¿cuál ha sido esa promesa que lo ha llevado al cumplimiento del propósito de Dios en su vida? Analizando un poco esa pregunta, yo creo que como en la historia de José, cuando Dios le dice que a través de los sueños que iba a ponerlo en alto, eh, no hay una revelación específica que me haya conducido a lo que hoy soy. Creo que hubo un paso a paso, porque creo que si Dios me hubiese revelado algo, no estuviese aquí. Hay una Total. cantidad de cosas que empezaron a darse paulatinamente, pero lo que sí te puedo decir es que Él coloca un fuego y ese fuego empezó a arder, arder y empezó a llevarme poco a poco, dando pasos hacia lo que Él ya tenía destinado que yo ignoraba. Y como lo tenía destinado, me fue conduciendo aún a espaldas de lo que yo podía entender. Es como si te estuviese llevando a un destino, pero al fin y al cabo estuviese ciego caminando hacia él. Entonces no hubo algo que él me dijo, relaciónalo y relaciona este versículo con lo que voy a hacer contigo, sino que fue invitándome poco a poco, así como a veces en algunas películas colocan como un poco de pisticas para que el animalito o el muñequito vaya detrás de las pistas. Y cuando quiere ver se sorprende porque está frente a algo que nunca pensó que podía darse, pero que se convirtió en una Tremendo, realidad. tremendo. Eso es muy bonito, pastor. Algo que se convirtió en una realidad. ¿Y cuál fue el comienzo, cuál fue el principio de su historia? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, cuando niño tengo muchos recuerdos muy especiales porque vengo de un hogar donde la responsabilidad de mis padres y el amor, ese amor que se caracterizaba por los hechos. No vengo de un hogar donde papá y mamá fuesen muy expresivos, pero lo que hacían creo que disimulaba lo poco expresivos que eran. Con los años empecé a darme cuenta lo necesario que, que, que debió ser que hubiesen expresado
mucho más amor, pero cuando ya evalúo un poco sus acciones, me doy cuenta que me amaban demasiado. Entonces vengo de un hogar donde se representó mucho con su testimonio, con su manera de comportarse, con su entrega, lo que nos amaban. Y esos son los recuerdos más especiales que tengo de esa época. Un tiempo de mucha relación con nuestros padres, de mucho amor, de mucha unidad, aún en medio de las limitantes y las carencias. Tremendo, pastor. Al momento de que Dios llega a su vida, al momento de que usted conoce que hay un Dios que ama, que restaura, ¿cómo fue ese encuentro con usted? ¿Quién se convirtió primero en su hogar? ¿Usted, su familia? ¿Cómo fue eso? Después de ese tiempo, mientras estábamos creciendo, llegamos a esa etapa de la adolescencia y por ahí cuando teníamos como unos 15 años, o tenía yo como 15 años, papá se quedó sin trabajo. Había trabajado más o menos unos 18 años, creo, en una empresa y de repente un día lo sacaron, lo mal liquidaron. Vivimos como 1 o 2 años con lo que recibió, pero luego a eso se acabó el dinero. Se acabó el dinero y comenzó esa crisis de alguien que nunca había dependido de nadie, que siempre había sido suficiente para sostener a su familia, pero que de la noche a la mañana ya no hay cómo vivir, lo básico se acabó. Entonces, mamá es invitada por mi hermano. Había una campaña en la emisora Radio Minuto y mamá se fue con mi hermano a la Plaza de la Paz. Me cuenta ella que estaba cantando, creo que Nancy Ramírez, y de repente ella cae al suelo y ella no se acuerda de más nada. Pero dice que eso fue un antes y un después. Ella trajo entonces junto a mi hermano el Evangelio a la casa. Comenzaron a colocar la emisora. Yo estaba en esa etapa de juventud donde te crees autosuficiente y crees que Rebeldía. tienes a Dios dentro y que no necesitas de lo que los demás están haciendo. Y que Dios está en todos lados y un montón de certezas que a veces pensamos que son reales. Y estando ahí, mamá empezó a colocar la emisora y yo escondido, porque no quería que nadie se diera cuenta, a la 1 de la tarde más o menos, cerraba la puerta de la habitación de mi padre y colocaba una grabadora de ese tiempo, pues no estoy hablando de hace tampoco. Y en ese tiempo habían unas grabadoras dobles cassette y sintonizaba la emisora y me llamaba mucho la atención cómo hablaban los predicadores. No quería ir, no quería acompañar a mi mamá, pero lloraba mucho ahí encerrado y empecé a tener, sin que yo lo supiese, un encuentro y un llamado Con el de Dios Señor. para conmigo. Pero ¿por qué usted encerraba la puerta? ¿Por qué usted se encerraba en su habitación cuando estaba pasando ese momento? Yo no creo que había un tabú porque no puedo hablar de eso, pero sí creo que lo que estaba viviendo em, hacía que viviese en mi mundo de encierro y de timidez un encuentro sin publicarlo. Porque creo que si en ese momento le hubiera dicho a mi mamá o a mi hermano lo que estaba haciendo, se hubieran alegrado doblemente. Pero creo que siempre me he caracterizado por ser una persona muy tímida, aunque no parezca, y en ese tiempo mucho más que tímido era ensimismado e inseguro. Y creo que lo que estaba viviendo era una experiencia que no quería que nadie se enterara porque creo que tampoco tenía la manera de explicarle a los demás lo que yo estaba viviendo. Entonces prefería como que todo el mundo pensaba que estuviese escuchando Radio Tiempo y resulta que estaba escuchando, era una prédica que me estaba impactando y de tal manera. Tremendo cómo Dios llega a nuestras vidas y cómo el poder de Dios hace que nosotros, o sea, que el cambio sea radical desde adentro, pero que también se manifiesta afuera. Hace un rato usted me estaba comentando cómo fue el encuentro ya público. Ujú. ¿Cómo pasó ese encuentro público cuando el Señor impacta su vida y se produce el cambio radical en usted? Papá era una persona que no hablaba mucho y que tampoco regañaba mucho. Mamá era mucho más activa, mucho más con una frase, con una cantaleta, como le decimos nosotros. Y papá no, papá siempre guardaba silencio. Entonces ya yo venía de un desorden con mis amigos del colegio. Estaba llegando muy tarde a casa. Me quedaba hablando en cualquier lugar. Y llegaba muy tarde y un día papá dijo de manera determinante, si mañana no vienes aquí a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, no te abro. Y me entró por un lado, me salió por el otro. El día siguiente llegué a las 11
y papá había puesto candado a la reja. Y encontré a mamá del otro lado llorando, diciendo, viste, te lo dije, tu papá, y resulta que mi papá también le había puesto un ultimátum a ella, porque le había dicho, si no entras a acostarte conmigo y a dormir y a cerrar la puerta ahora, no te voy a dejar las llaves en la sala, porque sé que si te quedas en la sala con las llaves le vas a abrir. Entonces mi papá le dijo, ¿te quedas en la sala o entras? Y resulta que mi mamá, como toda buena mamá, dijo, no, yo me quedo. Entonces, bueno, te quedas allá y mi papá cerró la puerta de la habitación. Cuando Uf, llegué yo, me tocó alistarme y dormir al lado de la potera, de la matera, literal. Y se me acabaron los permisos. El día siguiente, mamá me abrió y papá dijo, no hay más permisos por ahora. No hay absolutamente ningún permiso, así que no es discutible. Entonces se acercó una fiesta, yo cumplo el 4 de noviembre, entonces hubo un puente del 30 a 31 de octubre que normalmente a veces cae los sábados y domingos y el lunes festivo era el siguiente. Entonces le dije, mami, consígueme el permiso con mi papá. Y mamá muy sabia, eso me lo cuenta después, dijo, está bien, yo te doy el permiso, pero me acompañas a la iglesia un ratico a la vigilia y te puedes ir para la fiesta que tú quieras. Ese día me impactó lo que me dijo cuando me enteré, porque se tiró de rodillas y le dijo a Dios, Dios, yo no puedo hacer ese tipo de negocios, porque yo no quiero que él esté en una fiesta, pero yo te lo voy a dejar 4 horas en la iglesia, algo tienes que hacer con él. tremendo. Y fui a la vigilia y empecé a ver la juventud saltando, contenta, sonriendo. Nadie tenía motivos según lo que yo creía, según mis criterios, para estar contento. No había licor, no habían una cantidad de cosas que debían haber según mi criterio para que hubiese alegría. Entonces eso me impactó, ver a la juventud dentro de la iglesia contenta, feliz, Celebrando a cantando, Dios. celebrando a Dios, y eso produjo en mí algo especial. ¿Qué pasó? Que el predicador empezó a orar y yo empecé a sudar y a sudar y empezaron a salírseme las lágrimas. Entonces empecé a mirar hacia un lado para quitarme las lágrimas y mamá no se diera cuenta. Mamá me cuenta después que cuando vio que yo hice así, se apretó las manos y dijo, está listo. Empecé a llorar y a llorar cuando de repente el predicador me puso la mano encima, caí al suelo, me levanté 1 hora después y cuando me despierto, eh, en media hora me voy, en media hora me voy, en media hora me voy, 5 de la mañana y nunca salí. Jamás volví a Dios ir a una mío. fiesta después de ese día. ¿Cuántos años tenía, pastor? Tenía 19 para 20 años más o menos. Estaba recién por cumplir los 19, los 20 creo, recuerdo. Cuando usted tiene ese encuentro con Dios, y creo que esto es muy importante que la juventud lo sepa, usted teniendo esa edad, cuando comienza a sentir el Espíritu Santo dentro de usted, ¿qué pensó? ¿Qué Yo, pasó por su mente? yo creo que lo que había vivido detrás de la grabadora fue la antesala. Yo creo que Dios ya me había enamorado, ya me había libertado, ya yo había llorado detrás de esa grabadora Panasonic, recuerdo la marca, en ese cuarto solo. Y creo que lo que ocurrió fue eso que me preguntaste ahorita. Fue una invitación pública para que todo el mundo notase qué había pasado en el secreto. Dios Entonces creo que mío. ese impacto eh, Dios lo hace con todos eh, como antesala. Lo que pasa es que nunca sabemos que es un encuentro espiritual. Es tan espiritual que no tiene un sello natural ni una razón que pueda explicar lo que está sucediendo dentro. Entonces, lo que ocurrió esa Dios mío. madrugada de vigilia fue el publicar de Dios de lo que Él ya había hecho conmigo. Creo que ese día se lo celebró al enemigo y le dijo, A sellarlo. yo creo que se lo celebró al enemigo y le dijo, no hay fiesta para Él. La fiesta real comenzó hoy. Entonces, creo que eso fue lo que pasó ese día. El encuentro que tuvo el pastor. Pastor, y ya después que usted decide seguir a Cristo, que decide darle su vida por completo a Cristo, ¿cómo fue ese caminar? Pero hay una anécdota que recuerdo mucho. Ese día de esa vigilia, un muchacho, Gary, Dios lo bendiga donde esté, era como de los líderes de los jóvenes y me dijo, te invito mañana para un grupo celular. Yo no tenía ni idea que era un grupo celular. Yo le dije, ¿qué es eso? No, nos vamos a reunir todos los jóvenes. Hay alguien que predica, hay alguien que canta, te espero. Y ese día yo le dije a Gary, recuerdo tanto que lo miré a los ojos y le dije, yo no voy a faltar.
yo no voy a faltar más. No entiendo por qué dije esas palabras. No sé si fue algo profético sin saber que lo era, pero yo le dije, no voy a faltar más. ¿Qué pasó? Que empecé a asistir todos los lunes con ellos a ese grupo y empecé a enamorarme tanto de lo que pasaba ahí que yo salía a casa, cogía una libreta en el cuarto donde me encerraba, la llenaba de algo que era una posible prédica y luego me metía en el baño y comenzaba. Es un acto casi que demencial. Colocaba las manos sobre el sanitario y le decía recibe, colocaba las manos sobre el lavamanos y le decía en el nombre de Jesús hay un milagro para ti y anunciaba la prédica que tenía anotada. Resulta que ya llevaba como unos 3 meses en eso, 3 o 4 meses, y de repente un día llego al grupo celular, no había llegado nadie, estaba la persona que iba a predicar y la que iba a cantar. Y ellos están adelante, todavía no me conocen, me han visto, pero no saben quién soy ni cómo me llamo. Y se voltean y me dicen, nosotros te hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Y comenzamos como a medio compartir, pero luego las escucho que una está diciéndole a la otra, uy, me toca predicar hoy, pero tengo una pereza. Y la que está al lado que canta le dice, yo también vine porque nos toca. Y yo estoy escuchando atrás todo eso. Dios Y de mío. repente la otra le dice, sí, es que vine cansada de la universidad y yo no quiero predicar. Predica tú, le dice a la muchacha que va a cantar. Y la que va a cantar le dice, pues si me toca cantar no quiero y ahora me va a tocar predicar. Y de repente, como no había nadie, ellas pensaron que iban a venir 2 personas y la dueña de la casa. O sea, ellos dijeron, vienen 3. Y se han volteado y me dijo, oye, joven, tú predicas, ¿verdad? Tienes cara como que de predicas. Ay, no, pues. Y yo tenía tanto deseo, porque tenía tantas prédicas frente al sanitario, que yo quería ser público sin saberlo. Entonces yo le dije, está bien, yo predico, ¿seguro? Sí, sí, yo predico. ¿Y tú sabes predicar? Y yo les dije que sí. Yo nunca había predicado. Estaba frente a un sanitario que era mi público. Me he subido a predicar cuando de repente timbran. Y cuando timbran, abren la puerta, era el ¿Cómo? pastor con 10 líderes. Habían estado visitando cerca y dijeron, vamos a acercarnos a la célula a ver cómo va. Cuando el Dios pastor mío. entra y me encuentra a mí sin bautizarme, nunca me había visto, sino un par de veces, y me encuentra predicando, esas mujeres se miraron la cara, como dijeron, trágame tierra, nos van a ahorcar. Pero el pastor se sienta a oírme predicar y 20 minutos después el pastor está llorando Dios y se está mío. viendo las caras con los otros líderes de años, con teología, con una cantidad de cosas, y la presencia de Dios cayó. Me acuerdo como si fuese ayer de ese día, y cuando termino me abraza, me lleva a la cocina y me dice, hijo, tú eres un predicador. Yo me Tremendo. siento feliz de haber venido, Dios me ha tocado, hablaste justo lo que yo necesitaba de parte de Dios. Cuéntame de qué iglesia vienes. Cuéntame dónde aprendiste a predicar. Y llorando le dije, pastor, yo nunca he predicado, solo escucho prédicas, yo estoy congregándome con usted, yo soy el hijo de la señora Juana, y me abraza llorando y me dije, prepárate porque quiero que prediques pronto un domingo. Y eso fue determinante, de ahí para adelante. El púlpito no se lo daban a nadie un domingo, y 2 meses después, Arturo Jinete estaba predicando un domingo y la presencia de Dios estaba ahí. Eso fue algo hermoso. Dios mío. Es que en usted se vivió la palabra que dice que lo que buscas en lo secreto será recompensado en público. Mm. O sea, totalmente como el Señor expone cuando uno lo busca en la intimidad, cuando uno se decide a buscar al Señor, cómo la presencia de Dios nos cubre o nos protege al momento de nosotros expresar la palabra de Dios. Y me asombra mucho su historia porque hay una juventud que se está levantando en este tiempo que a veces les da pena, que les da miedo, pero en realidad lo que hace falta es tener ese encuentro que estuvo usted con el Señor. Pastor, y al momento de ya usted tomar esa decisión, usted sabe que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, hay personas que comienzan a alejarse de nosotros, hay cosas que comienzan a quitarse de nosotros y muchas veces nos duele porque cuando se desprende algo, la separación al final siempre es dolorosa, pero cuando estamos en Dios el resultado es diferente. Creo que la crisis que se vivía en casa fue tan determinante que yo no sé en qué momento me llené de un profundo deseo de buscar soluciones.
Era un joven que empapelé media ciudad tratando de que alguien me diera empleo porque no quería ver a mi mamá y a mi papá en el desespero en el que estaban. Y eso hizo que me empezase a enamorar no solo de Dios, sino del propósito que ya había colocado en mí. Ese propósito se convierte muchas veces como en un redireccionamiento. Es como si Dios poco a poco te fuese desviando la mirada, y cuando tú te quieres dar cuenta, estás tan direccionado a algo que antes no amabas, a algo que desconoces, y ese redireccionamiento hace que empieces a abandonar lo que estaba arraigado en ti. ¿Cuál es la parte dolorosa de la que hablas y me identifico? El empezar a perder personas que amabas, pero que no entendían que lo que estabas sintiendo era más fuerte que tú. Hay un primo, Tremendo. Ronald, que se convirtió como en mi hermanito, porque desde niños nos llevaban a visitarlo, y todos los fines de semana era llévanos donde abuelo, porque ahí nos íbamos a encontrar con mi primo, a jugar todo el día y toda la noche y a regresar sucios pero felices, una niñez hermosa. Y Ronald fue el primero que me reclamó, pero me reclamó con ese amor de impotencia porque él dijo: Has cambiado mucho, ya no tienes tiempo para nosotros, ya no hay un espacio para jugar". Y empecé a reemplazar los sábados de fútbol en la calle por los sábados de jóvenes en la iglesia, los miércoles de poder jugar en la noche de fútbol con los amigos, para los miércoles de noche en un encuentro con Dios. Y eso se convirtió en algo muy doloroso porque fue un desprendimiento tan paulatino que no lo escogí, pero tan doloroso que cada vez que mirabas atrás, querías que los demás te acompañaran a lo que estabas viviendo, y como no lo vivían y no lo sentían como yo lo estaba viviendo, se despertó ese sinsabor de haber dejado atrás gente que no querías dejar atrás porque los amabas, pero que ya no acompañaban tu propósito. Y el mismo Dios mío. propósito los arrancó del lado. Y es una determinación que muchas veces nos toca aceptar en nuestras vidas. Y es una lucha, o sea, en este tiempo yo me voy más a los jóvenes, como estoy al frente de un grupo juvenil, o sea, me voy más a los jóvenes en la lucha que tienen los jóvenes de sentimientos, luchas mentales, al momento de que Dios comienza a decir, ¿sabes qué? Esto ya no te sirve. Al momento de caminar conmigo, esto ya no es necesario, es burto para ti. Entonces, cuando el Señor comienza a quitarnos todo eso, cuando el Señor comienza a desprender eso de nosotros, llega la parte dolorosa y cuando, como estábamos leyendo al principio, que es el sufrimiento que nosotros sentimos estando en Dios, pero que después trae vida a nuestro espíritu. Sí. Pastor, ¿cómo usted sintió el llamado pastoral en su vida? Ahorita te decía que yo no recuerdo algo que me haya destinado, sino que recuerdo que Dios empezó a invitarme a proyectos de los que me enamoré sin saber que eran como las piezas de un rompecabezas. Porque es que, a pesar de que soñaba con predicar, empecé a amar la predicación. Jamás pensé que por la inseguridad y el miedo que eran una latente en mi vida, podía yo soñar con dirigir multitudes o tener gente frente a mí que pudiese seguirme o que pudiese escucharme. Entonces empecé a desarrollar pequeñas funciones encomendadas, pero hacerlas de la manera más ejemplar posible y colocándoles el mayor amor posible y persiguiendo la excelencia. ¿Cuál era la constante? Que nunca esperaba nada a cambio. Entonces me delegaban un grupo, predicaba a ese grupo, lo hacía con el mayor amor posible y me sentía satisfecho. Luego me entregaron un grupo celular y empecé a predicarles al grupo. Lo hacía de la mejor manera y me sentía satisfecho. Entonces, esa unión de muchas satisfacciones creo que fueron convirtiéndose en la plataforma para lo que después se convirtió en lo que hoy llaman un llamado. Y Mm. de pronto tú me dices eso y yo me pongo a pensar, ¿qué palabra profética me destinó? O de repente vino alguien que puso la mano sobre mí y me dijo, vas a pastorear multitudes. Ok, ocurrieron todas esas cosas ocurrieron, pero ocurrieron cuando ya me sorprendieron con el agua,
con el agua al cuello. O sea que cuando Dios empieza a hablarme de mi destino profético, ya yo no tenía otra opción. Ya yo estaba dentro del agua y ya Sí o sí. ni siquiera podía caminar, ya tenía que nadar. Y era mucho más fácil avanzar a lo que ya me estaban destinando, que ya había sido destinado sin que yo supiera, que devolverme. Ya no había cómo devolverme porque ya era tan pastor que no me había dado cuenta. Ya tenía tanta gente que me seguía sin que yo me hubiese dado cuenta. Llamaba tanto lo que hacía que no me había dado cuenta en qué momento. No hubo alguien que me dijese tienes que empezar a amar o estas son las pautas o estos son los pasos para que te enamores del llamado. Creo que fue una invitación paulatina. Y creo que hay muchos jóvenes que me están oyendo ahora y que van a ver este podcast que ya están tan involucrados que ya no hay marcha atrás. Ya Dios los enamoró, los impactó, el fuego está en sus corazones, el Amén. llamado está empezando a fluir. No han visto multitudes, la inseguridad les está golpeando y sienten que eso no es para ellos. Pero cuando quieran darse cuenta, ya no solo va a haber una palabra que se los confirme, sino que van a empezar a venir los resultados. Y cuando los Amén. resultados vienen, ya no hay otra cosa que hacer que levantar las manos y decir, Señor, está bien, me rindo. Está bien, ahora entiendo que me llamaste para esto. Tremendo, pastor. Cómo Dios hace tantas maravillas en nosotros y cómo a raíz de todo eso se cumple una palabra. Ujú. Y es que Él siempre va a estar con nosotros. Cuando llega a su vida, su amada esposa, ¿cómo pasó eso? No, yo iba a predicar en ese tiempo de evangelista. Hoy como pastor ya no nos da tiempo de aceptar muchas invitaciones, Mm, pero como evangelista sí prediqué por casi todo el país, en muchísimas partes. Y todos los fines de semana eran 4 o 5 predicaciones en alguna iglesia. Entonces, llegué milagrosamente, digo milagrosamente porque nunca pensé que esa puerta se iba a abrir. Me encontré en un lugar pequeñito con un hombre muy particular. Ese hombre muy particular, desde que me vio, me dijo, tú eres un predicador de multitud y él es un poco exagerado en la manera como habla. Me dijo, uy, cuando tú hablas yo siento que me tiembla todo, que la unción está sobre ti. Es bien exagerado, pero muy particular y Dios lo usa así. En medio de su exageración, a mí me dio como mucha, más bien risa lo que él decía, porque era así como muy exagerado. Uy, qué unción, tú tienes la mayor unción que he visto, unas cosas locas. Entonces ese hombre cogió y me invitó muchas veces a un lugar. Te invito a un ayuno para que prediques, un ayuno. Ya como a la quinta vez, con más por pena que por cualquier otra cosa, le acepté la invitación. Como para diciendo, Dios mío, este muchacho, ¿quién será? Qué locura. Está bien, me presenté a ese patio muy humilde, muy sencillo, y habían como 30 personas. Y prediqué allí con la mayor disposición, con el mayor amor a Dios. Cuando terminé, se me acercó una persona y me dijo, yo soy pastora de tal iglesia, una iglesia muy grande, con, con tal pastor, vine aquí invitada y Dios me ha impactado a través de lo que predicaste. ¿Quieres estar en la emisora? Yo dirijo un programa en La Voz de la Patria, quisiera que estuviese. Y de ese patio, que parecía medio loco y que asisté más por pena que por cualquier otra cosa, el martes, 2 días, 3 días después, estaba predicando en la emisora a multitudes y el amén. fin de semana estaba predicando en la iglesia donde ella estaba, donde estaba la pastora, mi esposa hoy. Entonces, cuando estaba predicando, pues la conocí, no, en el momento ni me imaginaba. Dios empezó a hablarles cosas proféticas. No sé si le impacté yo la profecía, pero le empezó el Señor a hablarle, a hablarle, a hablarle cosas bien tremendas y Dios empezó a usarme testimonios que hoy se han cumplido en su vida y de ahí empezó una amistad hasta que empezamos a conocernos un poco más y comenzó el noviazgo. ¿Cuánto tiempo duró eso, pastor? Ese noviazgo, más o menos como unos 4 o 5 años, como unos 3 o 4 años más o menos. Esas personas, esos jóvenes más que todo que hoy en día vienen y se adelantan, tienen 2 meses, 3 meses y ya quieren casarse enseguida, o sea, ya nos sentimos listos, preparados ya para casarnos. Haciendo como que una pausa aquí a lo que Ujú. estamos hablando, ¿qué consejo le daría a usted, pastor? Hay 2 etapas, la etapa del amor y la etapa del enamoramiento. El enamoramiento es netamente emocional, el amor madura. Así es. El enamoramiento no madura. Cuando las emociones cesan, con él cesa el enamoramiento. ¿Qué pasa? Que mucha gente se casa enamorada, no amando.
Dios mío, Y como se casan enamorados, cuando fracaso. ya no se siente el primer beso como se sentía antes, piensan que el amor cesó. Y no ha cesado el amor, cesó el enamoramiento. ¿Qué pasa cuando no se entiende esto? Se pasa a una etapa como la del matrimonio, con la sensación de que el enamoramiento va a ser de por vida. Mm. Y cuando comienza las circunstancias que te golpean, cuando no hay dinero, cuando hay rencillas, cuando yo no sabía que roncabas, cuando yo no sabía que tú no presionas la crema dental desde abajo, sino por arriba, cuando tú no eres ordenado y yo pensaba que sí, es que tu mamá me engañó, no eres lo que yo pensaba. La ¿Qué toalla. pasa? Lo único que puede primar para que haya permanencia después de esto es que realmente haya amor. Si lo que hubo fue enamoramiento, créeme que cosas como estas que parecen sencillas van a acabar por destruir y convertir un hogar en un pequeño infierno. Dios mío. ¿Y cuánto tiempo sería el tiempo necesario? No hay un tiempo porque la madurez de cada quien es independiente. Lo que sí debe haber es el madurar de tal manera que yo pueda minimizar los errores. Hay gente que se me acerca y me dice, ¿cómo escucho y cómo sé que Dios me dijo ya cásate? Porque hay gente, siento que Dios está fluyendo ahora en esto, pero de una manera tan tremenda. Hay gente que en este momento está diciendo, Dios, dime si sí, me caso, dime que no. Y están esperando y no se mueven porque están Es allí. Alguien dijo en alguna oportunidad, ¿cómo saber si estás listo para casarte? Cuando estás listo para trasnocharte para que otro duerma. Cuando estás listo para dejar de comer para que otro coma. Cuando estás listo para morir, para que otro viva, estás listo para el matrimonio. Dios mío. No estoy buscando casarme, pero son preguntas necesarias que para esta juventud, más que toda la juventud cristiana, es necesario que sepan y experimenten o que lo sepan de alguien que tiene un matrimonio sólido y es muy bueno tener este tipo de información. Pastor, ya continuando con su historia, ¿cuáles fueron esos desafíos que usted tuvo cuando le dijeron, ahora ustedes van a ser los pastores de esta iglesia? Bueno, listo. La iglesia nace en un grupo celular en Villa Carolina. Iniciamos un grupo celular en un, y ese grupo celular se convirtió en un ayuno. Llegué a una casa, Dios impactó, el dueño de la casa me dijo, puedes venir todos los viernes. Te salté del sur completamente al norte completamente, del sur donde no había nada a una casa donde lo había todo, carros de marca, gente de mucho dinero, y comencé a reunirme ahí los viernes. Empezó a llenarse el lugar, a llenarse el lugar. Un día empezamos a pensar que ya podíamos pensar en una iglesia. El pastor que tenía en ese tiempo nunca había visto lo que yo estaba haciendo. Solo le pedí permiso una vez y él nunca más me preguntó absolutamente nada. Porque de pronto Arturito, el que predicaba en las calles de las Nieves, de las Chinitas, de todos los alrededores del lugar donde estábamos en ese tiempo, no pensaba que estaba influenciando y él no sabía dónde yo estaba. Solo me dio el permiso y dijo, oraré por ti. Resulta que cuando yo le cuento lo que está pasando y cómo ya hay una cantidad de gente, él me dice, Arturo, tienes que empezar a pensar en alquilar un lugar. Entonces, tocamos un par de puertas, alquilamos el club italiano que quedaba ahí cerca, 85 con 64, y ese lugar empezó a llenarse, a llenarse. Cuando mi pastor llega a hacer la presentación y a decirme que yo iba a ser el pastor oficial, que era mi cobertura, él esperaba encontrar un poquito de gente porque él no sabía lo que pasaba. Cuando encuentra y se da cuenta que la inauguración tenía 120 personas en el Dios club mío. italiano, él ni fue vestido para 120 personas, ni se imaginaba con lo que se iba a encontrar. Habían equipos, habíamos alquilado de todo, sonido, músicos, de todo. Y él se sorprende. Él dice, Arturo va a estar aquí, Dios lo va a usar y me deja ahí. Después que pasan esas cosas, ocurren unas situaciones y como a los 15 20 días, el pastor se va y nos quedamos solos.
igual como habíamos comenzado. Él fue nuestra cobertura y amo eso porque nos impulsó con ese sello de respaldo, aunque nunca había estado. Pero salimos a estar como habíamos estado, solos. Comenzamos 1, 2, 3 semanas, se nos unieron unas personas, donaron equipos, donaron instrumentos, todo iba viento en popa. Yo feliz, Dios mío, soy pastor, este es tu respaldo, aleluya. Jamás pensaba a lo que me iba a enfrentar. No sé si lo podré decir en este podcast o en el otro, pero eh, esa gente un día empezó a reunirse conmigo y me dijeron, bueno, Arturo, nosotros te hemos estado apoyando, pero también queremos hacer parte de la junta. Eran personas nuevas y no sabían cómo se conducía una iglesia y cómo no se conducía democráticamente como una empresa, sino que se conducía teocráticamente bajo el orden de Dios y el liderazgo de Dios. Entonces me dijeron, nosotros te hemos estado apoyando en todo. Y cuando dicen en todo era porque habían donado todos los instrumentos y eran los del dinero en ese tiempo, pero nosotros queremos tener voz y voto. Entonces, nosotros también queremos tomar decisiones junto contigo porque esto es en conjunto. Yo me he volteado y le dije, quiero explicarte algo. La iglesia no se mueve democráticamente. Aquí dirige Dios. Si yo empiezo a tomar decisiones, tal vez ustedes 5 como familia están de acuerdo con algo y si yo no estoy de acuerdo, las votaciones van a primar y yo voy a dejar de ser pastor para ser alguien conducido por ustedes. No puedo hacerlo porque Dios me quita la cobertura. Entonces me dijeron, Arturo, piénsalo. Yo les dije, no tengo nada que pensar. Eso fue el domingo. Sacamos los instrumentos, los guardamos en Villa Carolina. El lunes en la mañana me llama la mujer de Villa Carolina y me dice, pastor, aquí están, se van a llevar todos los instrumentos. Recapacita, me dice. Ella desesperada me dice, piensa bien las cosas. Tal vez esto no es de Dios, que estas personas se van. Yo le dije, es que no puedo comprometer el principio que Dios que Dios colocó en mi corazón y que ellos están tratando de alterar. Así que si se tienen que llevar todo, que se lo lleven. Se llevaron absolutamente todo, sonido, parlante, instrumentos, todo. Ese día me arrodillé y le dije, Dios, si tú me llamaste al ministerio, si esto es tuyo, ahora es que voy a verlo. Las personas que daban dinero para que yo pudiera pagar las cosas ya no están. Las que habían prometido que íbamos a comprar una casa para la iglesia, una cantidad de cosas ya no están. Me quedo como comencé, contigo. Tú sabes que yo no soñé ser pastor. Tú me sorprendiste con esto. Así que lo que tú hagas, yo lo creeré. Y si no era este mi sello, no era este mi llamado, esto se acaba hoy. Lunes, martes, el miércoles, se me da por tocar las puertas y llamar a un hombre llamado Cristóbal. Cristóbal, ¿alguien tiene allá un parlante que me pueda prestar? Yo sé que tu hijo es músico. Resulta que el hijo estaba muy agradecido porque Cristóbal se iba a quitar la vida y fue impactado por lo que Dios hizo a través de nosotros. Y no se quitó la vida y empezó a congregarse. El hijo es músico profesional, hombre orquesta. Y le ha dicho a él, dile al pastor que el día domingo tiene todos mis instrumentos, tiene el video in y tiene todo mi respaldo para que yo le ponga los instrumentos ahí y me los lleve cuando se acabe el servicio. Así que dile que no se preocupe por nada. El siguiente domingo, sin la ayuda de los que se fueron, sin instrumentos propios, sin absolutamente nada, pero llenos de fe, entendimos que cuando Dios llama, Dios respalda. De ahí para adelante, esto no paró. Y es que muchas veces, pastor, llega como ese choque de ética al momento de nosotros pensar que las cosas malas, que aparentemente pensamos que son malas, no provienen de Dios. Sí, Que hay momentos en donde pasamos igual como usted pasó, que comenzamos a preguntarle al Señor, pero es que yo veo que todo está pasando mal, yo creo que eso no es tu voluntad. Entonces caemos en el error y caemos en la falta de ética y eso fue lo que pasó con usted. Usted tomó la decisión y dijo, no, o sea, está bien que se lleven todo, pero yo decido creerle a la palabra que el Señor nos entregó. Y también me llama mucho la atención, pastor, cómo el Señor ha obrado en su vida. Yo conozco su congregación, conozco su iglesia, cómo el Señor ha obrado de manera poderosa en ese lugar, pero ¿qué ha sido lo sobrenatural que el Señor ha hecho? Aparte de eso, que usted ha dicho,
en medio de una oración o en medio de una prédica he visto cómo pasaron sanidades, cómo la gente se libertó. O sea, algo que haya pasado en su vida que usted dice, esto no era ni real. Yo creo que el llamado que Dios me ha hecho es a poder decirle a la gente con mi testimonio que cuando los recursos reemplazan la fe, estás muerto. Dios mío. Pero cuando la fe produce los recursos, entiendes dónde está la fuente. Amén. Eso es lo que ando repartiendo a diario. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, nosotros llegamos, estamos estamos en el club italiano, empezamos a decirle a Dios, queremos alquilar un lugar, queremos alquilar un lugar. Resulta que cada vez que tocábamos puertas para alquilar un lugar, los arriendos eran muy costosos. Sí, era imposible humanamente poder relacionarnos con el sueño de un arriendo. Y cada vez que decíamos que éramos una iglesia, la gente se imaginaba una multitud. Éramos 15 Mm, personas y un domingo o un mes bueno entraban 250,000 pesos un mes bueno, donde hubiese gente que aportara. O sea que, ¿de dónde íbamos a sacar un arriendo que costaba 3 millones de pesos en el norte de la ciudad? Villa Carolina, El Golf, tremendo. Paraíso. Era literalmente imposible. Estábamos en un grupo celular y mira lo que es el paso a paso y cómo Dios empieza a abrir puertas para los milagros. Es que hay Amén. gente que ve lo grande, pero desconoce que con lo poco que ellos tienen, el aceite está por multiplicarse. Amén. Cuando yo dije, muchachos, estábamos en una casa en Villa Carolina, estábamos orando, vamos a orar para que Dios nos dé una casa porque es tiempo que salgamos del club italiano. Pagamos 90,000 pesos la tarde por las 2 horas. Estamos muy cómodos, pero eso no es nuestro lugar. Vamos a soñar con algo donde podamos poner el servicio en los miércoles, ayunos, atender consejerías. Entonces, estando en eso, se acaba la oración en esa casa y se acerca la mamá de una de las personas que estamos ahí, que no va a la iglesia, pero que escuchó todo. Dice, pastor, venga acá, yo le escuché que usted está buscando una casa, yo tengo una casa. En la Tremendo. carrera 46 con 65, pleno barrio Boston. Yo se la alquilo, deme 3 millones por ella. Cuando yo estoy viendo 3 millones porque ella no sabe que nosotros tenemos 300,000 mensual. Entonces me late el corazón y siento una pena con ella. Me comprometo con ella más por pena que por creer otra cosa a ver la casa. Y me dice, vaya y véala, tal vez le sirve. El día siguiente, antes de que yo llegue, me dice, pastor, ¿sabe que yo medité esta noche? Se la dejo en 1,500,000. Cuando llegamos nosotros, yo no tengo 1,500,000, no tengo 3 millones, no tengo nada. Voy por pena, por no hacerle el desaire, porque ella quiere mostrarnos la casa. Cuando estamos ahí, me voy con la persona que nos invita a Villa Carolina y con el hermano. Y él me dice en el oído, pastor, no te preocupes, tómalo. Mi hermano y yo lo vamos a pagar hasta que la iglesia pueda empezar a pagarlo. Tremendo. Nunca he querido, nunca me ha gustado depender de nadie. Por eso no me sentía a gusto, porque iba a depender de 2 personas Mm, y yo quería la aval de Dios, pero mira lo que Dios usa. Nos mudamos, pasa enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 12 meses. Resulta que les pasó algo en las cuentas bancarias de estas 2 personas que les congelaron las puertas, las cuentas de su empresa. Y en 12 meses no pudieron dar ni un solo peso del dinero que se habían comprometido. Dios La mío. iglesia los pagó todo. Los 12 meses pasaban cosas impresionantes. De pronto llamaba a la dueña de la casa y decía, pastor, Dios me ha bendecido en el spa que yo tengo. Hoy se lo dejo en 500, deme 500. Llegaba el Tremendo. otro mes y la muchacha del servicio, Dios la bendiga donde está, tuvo tanta empatía con nosotros que un día nos decía, pastor, mi jefe me debe tanto, dígale que me descuente 500 más de lo que me debe. Ella era todera en esa casa, la aman mucho. Y tenía un montón de guardaditos que le tenía la jefe y empezó a cruzar el dinero con nosotros para ayudarnos a pagar el arriendo. Nunca le Tremendo. quedamos debiendo nada a nadie. Eso fue impresionante. Tal fue la prosperidad que les creció el negocio a ella. Y un día tocó la puerta y dijo, pastor, con todo el dolor de mi alma se tienen que ir, porque ya me creció el negocio y tengo que tumbar las paredes para tomar lo que ahora es su iglesia. Dios mío. Parece que era el fin. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pero resulta que Dios te está mostrando su gloria y todavía te invade el miedo. Tremendo. Porque cada vez que Él desafía tu fe,
lo que viene te tiene que asustar. Si lo que viene no te va a asustar, no es un desafío. Y si no es un desafío, Dios no está. Entonces, ¿qué ocurre? Que comenzamos a decir, ¿para dónde nos vamos? Yo le di mi palabra. Deme hasta este domingo, que yo el domingo en la tarde le entrego. Terminamos culto y cuando no tenemos para dónde ir, sale la hermana Mari. Dios la bendiga donde esté. Pastor, váyanse para mi casa. Llévense todo para allá. Ella vivía a 2 cuadras allí. Llévense todo para allá. Y cargamos equipos, sillas plásticas y nos fuimos para el patio de la hermana Mari. Resulta que la hermana Mari vivía con un gato y vivía con 2 hijos que casi nunca estaban. Y nos metió allí. Resulta que los cultos eran a las 8 de la mañana los domingos. Y llegábamos y la hermana Mari no había abierto. Hermana Mari, ábranos, por favor, hermana Mari. 8:30, 8:45 abría la hermana Mari la puerta espelucada. Ay, pastor, me cogió el día. Los 15 hermanos afuera. Y resulta que cuando estábamos adorando había un gato casi que asesino, se acercaba, arrancaba a las personas. Cuando estábamos contando, un gato todo tinieblo, negro, se montaba. No le estoy exagerando nada. La gente que creció conmigo sabe que le estoy hablando. Se subía al lugar donde contábamos el dinero y nos miraba fijamente. Llegamos a pensar que esto era un ataque, no sabíamos qué estábamos sucediendo. La gente empezó a ser determinante. Me dijo, pastor, o nos vamos de la casa de la hermana Mari o no nos congregamos más contigo. Tenía 15, se me fueron 8, me quedé con 7. Dios Quien más mío. ganaba, ganaba el mínimo y los otros estaban orando por un empleo. Quedé lindo. Le dije entonces, ¿cómo puedo irme de aquí? Yo no puedo irme porque no tengo a dónde ir. Resulta que se me acerca una hermana y me dice, hay una prima que tiene una casa abandonada por 25 años, pastor. Yo no sé si usted quiere ir a verla. Bajamos 10 cuadras, 46,55 donde estamos hoy, y nos pasamos, fuimos a ese lugar, abro la gestera, voy con 4 líderes, los que me quedaron, gracias a Dios. Y cuando estoy ahí, ellos me dicen claramente, pastor, tenemos el sentir y es en común, es al unísono, este no es el lugar. No tenía cielo raso, no tenía tuberías de agua, no tenía redes eléctricas, no tenía absolutamente nada, todo abandonado. Telarañas por todos lados, horrible, ratas. Y lógicamente me voy y les digo, es cierto, este no es el lugar, no podemos estar. Había llamado a la dueña y le dije, ¿cuánto le vas a meter? ¿Lo vas a remodelar para que estemos aquí? No, pastor, yo no tengo ni un peso. Si quieren pasar ahí, pues se tienen que pasar así, pues yo no tengo nada. Cuando me voy, estoy cerrando, se me quedó un pañuelo que me había prestado y me había encomendado mi mamá. Así que no podía dejarlo. Me tocó volver a entrar. Y arriba de una máquina de coser de esas bien viejas de antes, voy a tomar el pañuelo y Dios me dice, firma contrato porque estés. Tremendo. Sí, ¿cómo así que firme contrato? No tengo plata, firma contrato porque estés. Los 4 que me quedaron, 3 quedaron malhumorados conmigo diciendo que era un carnal, que yo no estaba escuchando la voz de Dios y que eso era ilógico. Y el otro se fue. Entonces, me pasé la siguiente semana allí. Nos pasamos una locura completa. La dueña de 3 millones dijo que cobraba 1 millón y que como la casa estaba destruida, me permitía meterle 15 millones de pesos a la casa para que medio la adecuara y que no le pagara por 15 meses. O sea que cada millón por 15 meses se lo iba a meter a la casa. Dios sabía que yo no tenía 1 millón y Dios sabía que si la mujer me iba a supervisar, viniendo todos los meses a ver qué millón le metía, no lo iba a encontrar porque yo no tenía el millón. Pero como vivía en Cartagena, nunca se apareció a ver si le estaba metiendo el 1 millón de pesos a la casa. Y allí comienza lo que es hoy la iglesia y lo que hoy compramos y lo que hoy milagrosamente. ¿Por qué te hice todo esto? Porque tú me preguntaste qué testimonio maravilloso he visto y qué ha sido una constante en mi llamado ministerial. Hay muchos ministros que tienen los testimonios de la sanidad, de la liberación y una cantidad de cosas que son maravillosas y necesarias en el reino. Pero cómo Dios me usa a mí. Dios me enseñó a soñar, a ser un pequeño Peter Pan, a ser alguien que pueda ver de la nada lo que es posible. Porque Amén. llegué con los zapatos rotos a Villa Carolina, porque llegué con 2 camisas que mamá se ganó lavando para la señora de la tienda y que un día el dueño, sin saber, dijo, tengo estas 2 camisas, señora Juana, a alguno de sus hijos le queda. No sabían que el predicador estaba orando por 2 camisas.
una Costa Azul y una Arturo Calle, una rosada y Dios una mío. blanca. Y cuando yo llego así, sin nada en la mano, para poder tener hoy lo que Dios nos ha dado, que hayan pasado 1.500, 1.700, 1.800 millones de pesos por la mano de este servidor, un ministerio, una casa propia, y de la nada poder impactar, construir, comprar, ejercer. Lo único que puedo decirle a la gente es que si hoy no tienen nada, pero tienen fe, lo van a tener todo. Amén. Si hoy no tienen nada, pero saben tomar riesgos por la fe y dejar que Dios les empuje, van a poder leer el testamento del cielo para poder ver lo que mañana va a ser un testimonio de la realidad. Entonces, lo que te Amén. estoy contando es lo que he visto, cómo de la nada pude verlo todo. Entonces, esto es lo que quiero transmitirle a la juventud y a muchos de los que nos están viendo hoy, que tal vez tienen las manos vacías y no saben cómo iniciar. O el pastor que tiene miedo porque se le fueron los diezmadores. O el pastor Fuerte. que quiere dejarlo todo tirado porque resulta que no hay recursos y que hoy está lidiando con irse a pie, hoy está lidiando con un abanico que suena más que la propia prédica, hoy está lidiando con un momento de soledad porque en su familia no hay recursos o con un hijo que le está diciendo, papá, ¿cómo voy a estudiar si te dedicaste a la iglesia? En la iglesia no hay nada. ¿Dónde está el Dios que patrocina, el Dios que levanta, el Dios del que hablas, el Dios del que enseña? No lo estamos viendo. Ese proceso doloroso, ese proceso de prueba, de empuje, de golpes, es el proceso que te prepara para disfrutar y ser ese que ejerza ese nivel de fe, que se convierte en un nivel de fe productivo. Entonces, tengo tanto que decirte que no puedo parar, pero continúa, por favor. Continúe, pastores. Esto es el espacio necesario para que las personas puedan recibir esa palabra que es muy necesaria, que edifica, que levanta, que restaura a las personas. Eso que usted decía con respecto a los pastores en este tiempo, hay pastores que decaen, que la misma congregación decae o le caen a ellos encima como que, pastor, si usted dijo, usted tiene que cumplirlo, o muchas veces le echan la culpa al pastor por la situación física en cómo se encuentra la congregación, el templo. Y no se dan cuenta del trasfondo de la vida de un pastor como tal, que tiene que pararse firme, tomar decisiones que aparentemente pueden ser malas para las personas, pero que de verdad son necesarias tomarlas. Entonces es muy necesario hablarle a esas personas que nos están mirando a través de estas pantallas y decirle, o sea, si yo pude hacerlo, obviamente que sí se puede lograr. Hay un mover de las muchas cosas que me impactaron, ojalá pueda contarte la mayoría. Eh, yo estaba orando a Dios por sillas de auditorio. Había una pared en la mitad que dividía lo que hoy es nuestro salón completo. Ahí cabían más o menos apretadas, sin que se pudiese caminar, unas 95 personas. Y resulta que cuando alguien iba a ir al baño, dentro de la congregación, sabes que se levanta alguien que va al baño, alguien que va a salir. Había que levantar literal media iglesia. Todo el mundo tenía que levantarse para que el hermano, y tú sabes que siempre hay un hermano o una hermana que va constantemente al baño, no sabe uno si es que ora fuera o no, pero constantemente va al baño en plena prédica y esa hermana cada vez que salía, se levantaba media iglesia, una por una iban sacando las sillas para que pasara. Sin embargo, yo estoy orando a Dios por sillas de auditorio. Y viene una persona un miércoles de ayuno, 7 personas en el ayuno. Es un desconocido, nunca lo había visto. Un hombre vestido muy formalmente, pero nada que lo hiciese salir del contexto de lo normal. Una camisa tipo polo, muy sencillo. Cuando se acaba el ayuno, se me acerca y me dice, profeta, tengo 6 meses de estar buscándolo. Yo lo escuché predicando en una iglesia en el norte, Bautista Central Norte, Dios bendiga a la gente de Central Norte. Y yo lo vi predicar allá y desde que lo vi, yo le dije a mi esposa, quiero que te consigas la dirección del pastor porque quiero visitar su iglesia. Tiene 6 meses diciéndole a la esposa y la esposa siempre se le olvida. Un día llegó de malas pulgas y le dijo, mi amor, o me consigues el número hoy o vamos a ver qué pasó porque tenemos que ir. Coincidía con que el día siguiente había ayuno y se han presentado. Se sienta, escucha, Dios le da una palabra, textualmente él dice que lloró todo el día, Dios salió de mío. la iglesia a llorar en el arbolito que está fuera de la iglesia y fue impactado. 3 semanas después llega
y llega con un sobre de Manila. Declaro que todos los que están aquí van a empezar a experimentar esto. Sobres de Amén, en Manila nombre de como este. Jesús. Llega con un sobre de Manila y me dice, profeta, Dios me habló. Y me dijo que le dé esto, porque esto va a crecer demasiado y con esto usted va a tumbar la pared. Tremendo. Aquí hay 15 millones de pesos. Me trae 15 millones de pesos en efectivo. Y me dice que Dios le dijo que tumbara la pared. Pero cuando él me dice que Dios le dijo que tumbara la pared, Dios habla a mi corazón y me dice, pero Dios, yo te dije a ti que te voy a regalar sillas de auditorio. Si yo tengo un conflicto emocional, porque yo no quiero hacerle un desaire a él, es un empresario que no conozco, que de la nada trae 15 millones de pesos, te lo pone en la mano, pero él dice que Dios le dijo algo que Dios no me dijo a mí. Entonces yo me Tremendo. volteo y le digo, tengo que serte sincero. Si después de lo que yo te digo, tú sigues dejando los 15 millones de pesos, yo entenderé que es de Dios. Si no, tienes la libertad de llevártelo. Resulta que le dije, Dios me dijo, yo quiero comprar sillas de auditorio y lo que trajiste es justo casi que las 100 sillas de auditorio. Entonces yo voy a comprar sillas de auditorio. Cuando yo le dije eso, es un empresario, está acostumbrado a dirigir, a hacer lo que él cree que es Mm, conveniente. Y cambia la cara, cambia el rostro. Y yo siento que tal vez se va a llevar el dinero. Pero se voltea y me dice, pastor, haga lo que Dios le ponga en el corazón. Ore y haga lo que Dios le pone en el corazón. Yo no oré, yo salí corriendo a comprar las sillas. El lunes en la mañana tenía el camión de las 100 sillas de auditorio en la puerta. ¿Por qué es tan determinante este testimonio? Unos 6 meses después, el hombre me ha invitado 3 veces a comer a su casa. El tercer día que estoy allí, después de las 3 veces que me ha preguntado qué pasa con la casa de la iglesia, cómo va lo de la compra, yo le dije, estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando. Nosotros teníamos 1,5 millones de entradas mensuales. ¿Cómo voy a comprar una casa que vale 480 millones de pesos? Y que la dueña está ya con el precio en internet y que van a construir la carrera 50 que estaban por hacerla y que iba a valorizarla para que costara el doble. Entonces, ¿de dónde saco yo 480 millones de pesos? Es una locura. Resulta que ese día, mientras almorzábamos, en ese tiempo vivía él en Miramar, estoy doblando los espaguetes. No sé por qué siento que hay espaguetes cerca. Estaba doblando los espaguetes y resulta que mientras doblaba los espaguetes, él me dijo, tengo que decirte algo que te he querido decir las 3 veces que te he venido a almorzar, he invitado a almorzar. Por eso te he preguntado por la casa de la iglesia y tú me dices que estás orando. Pero yo tengo un viaje para mañana a China y yo no me puedo ir hasta que no te diga lo que te tengo que decir, porque no estoy tranquilo. Ya lo hablé con mi esposa y tengo que decírtelo. Tarararán. Se voltea, me mira y me dice, Dios me dijo que compre la casa de la iglesia. Mira lo que es no estar apercibido y no estar preparado para que Dios te sorprenda. Yo me he volteado y le dije, o sea que la vas a comprar para alquilarnos las más baratas. Dios mío. Y él se voltea y me dice, no, 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 no me has entendido, pastor. Dios me dijo que la comprara, se la regalara y la pusiera a nombre de ustedes. Yo estoy doblando los espaguetes y yo Dios recuerdo, mío. como si fuese ayer, que eso fue como una eternidad. Yo hice así. La unción del Los espaguete. espaguetis estaba doblándolo y yo le di más vueltas a ese espagueti que nunca. Yo me quedé mudo. Ese día él me estaba diciendo que lo imposible estaba siendo notorio y que el día que Dios me dijo, cuando me devolví por el pañuelo, que firmara contrato porque esa era la casa, tenía algo escondido que yo no entendía, Dios que mío. si yo daba pasos hacia eso, se iba a develar. Wow. Ahí está el secreto. Cuando tienes una ficha, no pienses en el rompecabezas. Alguien ha dicho que hay que vivir un día a la vez. Hay que vivir un paso a la vez. Porque a Amén. veces no tenemos fuerzas para vivir un día a la vez. A veces no sabemos que viene 24 horas después. Pero si podemos lograr vivir los siguientes 5 minutos, tal vez te van a sorprender en el minuto 6 con lo que creíste que nunca estaba por llegar y te va a sorprender. Ese día fue impresionante. Ese hombre selló. Lo único que me pidió fue esto. Tú tienes corazón de pastor, yo tengo corazón de empresario. Déjame negociar a mí. Y es cierto, tú me pones a vender boli y después me pides la ganancia y lo regalé. Yo tengo un corazón muy malo. Mi esposa es la que cobra, yo no sirvo para cobrar.
Si soy muy malo para cobrar. Tú me dices, ay, pastores, los bolis son a 1000, me los dejan 800 y deme los 3 en 500, por favor. Yo, ¿qué te pasa, hijo? Estoy pasando por una necesidad, ¿sabes? Llévense los bolis de toda su familia. Hay que tener corazón y entender para qué Dios te llamó. Y en ese tiempo no tenía mucho de lo que hoy tengo. Me llevó a Cartagena, me dejó botado en el Juan Valdés del aeropuerto. La dueña de la casa vivía en Crespo, allá a la vuelta del aeropuerto, y me dejaron a mí para no dañar el negocio. Y se fue con mi líder de finanzas a negociar. La casa está por 480, barata, barata. Mide 620 metros cuadrados, más un segundo piso que estaba en obra gris. Y resulta que él viene y le propone lo siguiente. Le dice, bueno, la 46 ya no tiene dónde parquear. Metieron Transmetro, acortaron la acera y empieza a darle un montón de motivos de por qué la casa ya no vale lo que ella piensa. Y de repente le dice, yo le pongo lo siguiente, le voy a dar 300 millones, 100 ya, 100 un mes y 100 en el otro mes. La señora casi lo saca y dijo, ¿dónde está el pastor? ¿Cómo me hacen esto? Yo le he dado mi casa con tanto amor en arriendo. Y ahora me van a ofrecer 300 millones de pesos y por parte. Esto es una locura, se me van, se me van. Y los echó. Él les dijo, piénselo. Y nosotros nos metimos ahora para que lo pensara bien. Como a la semana, la señora nos llama y me dice, pastor, yo no quería, pero bueno, hablé con mis hijos. Tome la casa, tome la casa. ¿Por qué te conté todo esto? Cuando estamos en la notaría en Cartagena, firmando la promesa de compraventa, el Espíritu Santo me habla. Y me dice, te voy a enseñar esto para que nunca lo olvides. ¿Sabes por qué te regalé esta casa? Porque yo te probé. Yo le dije, Dios, ¿cómo? ¿Cuándo me probaste? Me dijo, si hubieras tumbado la pared el día que te dieron los 15 millones de pesos, nunca hubieses comprado esta casa por mano de este hombre. Por cuanto ese día fuiste determinante, tu carácter estuvo por encima del dinero y escuchaste mi voz consecuente a lo que me pediste y no a lo que te ofrecían, yo lo toqué para que comprara la casa. Si no, Tremendo. nunca lo hubieras tenido. O sea, hay una constante entre el día que se llevaron los instrumentos, hay un común denominador entre el día que nos dejaron sin instrumentos y el Así día es. que nos ofrecieron tumbar la casa porque Dios le mostró a este hombre. Si ese día no hubiésemos determinante y el carácter de nosotros no estuviera alineado a la fuente, nos hubiéramos vendido por 15 millones de pesos. Hemos perdido un negocio de 400. Sí, Dios mío. esto lo está viendo gente ahora que mañana va a ser rica, que mañana va a ser ejemplo de multitudes, que mañana va a tener ministerios ejemplares que marcarán la historia a multitudes, pero que la falta de determinación, el miedo, la inseguridad, la falta de carácter, ha hecho que dobleguen y comprometan su identidad. Tremendo. Puedes tener unción, puedes tener gloria, puedes tener poder, puedes tener incluso fe, pero si no abrazas la determinación y te arraigas en tu identidad, lo que te prometan va a estar comprometiendo tu propósito toda la vida. Y la gente va a estar desviando tu norte. Así es. Entonces va a aparecer gente todo el tiempo que te va a ofrecer lo que tú no esperabas, pero como brilla, va a empezar a nublar lo que estabas persiguiendo. Wow. Con el tiempo vas a estar lleno de brillo, pero contaminado con la infelicidad. Porque lejos del propósito jamás podrás ser feliz. Podrás ser rico, pero nunca pleno. Y lo único que Dios está haciendo con la iglesia y lo que está formando y en lo que está impactando a Barranquilla es levantando ministros con identidad, con carácter, que no se vendan, que persigan su propósito aunque no brillen y que Amén. entiendan que Dios es el dueño absoluto del oro y de la plata. Y que cuando el cielo está abierto y la capacidad administrativa está en todo su furor para desarrollar la función que Dios te encomendó, nada te faltará. Y hay algo profético en esta hora, siento una unción profética en esta hora que está fluyendo, que está determinando gente, que va a impactar empresarios, que van a marcar la historia, una juventud que se va a levantar con ministerios que tienen que empezar a soñar en un nivel descomunal, que tienen que entender que Dios es patrocinador, que Dios es que levanta y que está buscando solo a alguien que le diga, me determino a creerte, tómame de tu mano, estoy lleno de miedo, de inseguridad, pero si tú me tomas, tu gloria me va a investir y nada me va a poder detener. Siento que Dios lo está haciendo ahora de una manera impresionante.
Tremendo, pastor. O sea, uno se queda sin palabras cuando escucha este tipo de testimonio. O sea, cómo la fe se comienza a aumentar en nuestras vidas cuando hay alguien que ya lo ha experimentado. O sea, cómo se traspasa eso. Y a veces uno no puede ni controlarlo, por lo menos yo no tengo ni palabras cómo poder reaccionar a todo lo que acabo de escuchar, y sé que el Señor ha hablado a mi vida a través de su testimonio. Pastor, cómo ha sido ese llamado profético que usted ha tenido? Así como cuando estaba en la iglesia bautista todavía, una mujer muy misteriosa. Yo nunca he vuelto a ver algo como eso. Creo que si se los cuento, tal vez nunca han visto a alguien así, o si lo han visto, es impactante. Allí en la iglesia llegó una hermana y esa hermana estaba diciendo que a su casa había llegado una mujer y que esa mujer tocó la puerta y dijo, yo soy profeta, tú eres tal y tal persona porque Dios me habló, y fluía en un nivel de ciencia descomunal. La profecía y la ciencia, la profecía, la ciencia y la palabra de sabiduría son tres cosas totalmente distintas. La gente confunde los profetas con la gente que tiene ciencia. Y hay gente que, gracias a Dios, goza de este privilegio de poder moverse en los tres. Pero la profecía te muestra lo porvenir. La ciencia te muestra el entorno de lo que está ocurriendo. Y la palabra de sabiduría te destina para poder moverte en lo que la Amén. ciencia vio y en lo que la profecía ya reveló. O sea que son tres dones impresionantes. Esta mujer se movía en los tres. Y ha llegado a la puerta de la casa de la hermana Regina. Dios la bendiga, no sé si está con vida en esta hora, bendiga a su familia. Y le dijo todo lo que la señora estaba viviendo. Y le dijo, y hay una habitación que tienes y que oras a Dios y ahí Tremendo. clamas. Y Dios me dijo que me des posada en esa habitación. Esta es mi vida, yo vengo de tal parte, y le mostró el entorno y que no tenía necesidad de nada, vivía muy bien y tenía mucho dinero. Pero Dios la movía así. Imagínate que llegue a tu casa alguien mañana, toque la puerta y cual Elías te diga todo lo que estás viviendo y te diga que hay una habitación en tu casa y que ella necesita quedarse ahí porque Dios la mandó a ese barrio. Tremendo. Esto es una locura en este tiempo con tanta inseguridad, uno no sabe si es un profeta o un ladrón. Sin Total. embargo, la hermana Regina le dio posada y la mujer llegó y llegó a impactar el barrio entero. Llegó a la iglesia, empezó a hacer amistad con los pastores y un día me mandó a llamar. Yo iba pasando de jugar fútbol sucio y se asomó y dijo, joven, necesito hablar contigo, el Señor te llama. He entrado a la casa de la hermana Regina sin saber quién es la señora y la mujer me pone la mano encima y empieza a llorar, a llorar. Y siento a Dios aquí. Empieza a llorar y cuando está llorando se pone la mano en la boca y dice, lo que veo en ti no lo he visto, lo que tienes sobrepasa lo que yo tengo. Y me dice, eres un profeta de naciones. Lo que hay en ti y en tu boca es la boca de Dios en ti. No temas. Vas a hablar secretos, vas a hablar revelaciones, vas a experimentar lo que nunca antes habías visto. Vas a ser muy rico, vas a tener muchísimo. No te preocupes por nada. Ahora tu boca sopla poder. Cuando dijo eso, tu boca sopla poder. Se cae. Ella está ministrándome y ella se cae y se golpea. Fue algo extrañísimo. Pensamos que le había pasado algo. Cuando se levanta, me abraza y no para de llorar, no para de llorar, no para de llorar. Solo me dice, cuida lo que tienes y lo único que Dios te pide es que seas humilde, porque lo que pasará por tu mano será tan grande que si corrompes la humildad, Dios te lo quita. Fue lo determinante, la recuerdo como si viera mover sus labios hoy, porque entendí que Dios me estaba diciendo, si tú dejas de ser humilde, te mato. O sea, creo que ese día Dios me estaba diciendo algo tan real y tan serio que me estaba enlazando con que yo nunca olvidase que lo que me estaba dando era de Él y que no pertenecía a mí para nada. Eso fue
tan impresionante que ahí en adelante comienzo a moverme en lo profético, sin saber. Yo estaba ahí, de repente podía verte y es como que si supiera lo que te estaba pasando sin que me lo hubieras contado. Y empecé después a moverme junto con eso en el don de ciencia y podía ver como la baldosa donde estuviste, la marca de la baldosa y te empecé a sentir mucho miedo, porque yo sentía que no tenía control de eso. Un día entonces, pidiéndole a Dios sobre esto, porque una cosa es que tú tengas y otra cosa es que tú creas conveniente decirlo y otra cosa es que tú tengas la certeza que lo que vas a decir tiene el patrocinio divino porque pueden ser tus emociones. Soy un joven de 22, era un joven de 22, 23 años. ¿Cómo puedo yo saber de esto? Un día estoy escuchando a Jesús Adrián Romero en un DVD y Jesús Adrián Romero está diciendo lo siguiente, que él un día estaba cantando y empezó a introducirse en el cántico profético. Y eso era nuevo para él. Él se fluía en el cántico espontáneo, en el cántico nuevo, pero el profético era muy comprometedor. Y él empezó a cantar y empezaba a sentir que tenía que sonar el órgano, que tenía que sonar los instrumentos, porque la gloria iba a empezar a fluir a través de la mano de él y él tenía que empezar a ministrar. Y resulta que cuando él está allí, empezando a sentir eso, una persona pasa adelante y Dios le dice brujería. Y el Señor, ¿cómo brujería? Y por tercera vez escucha la voz que le dice brujería y le pone la mano a la señora. Y la señora al final, una mujer muy madura que Dios ya había preparado para ese momento, lo toma aparte y le dice, cantor, Dios lo usa tremendo, pero quiero explicarle esto. Todo lo que usted me dijo no es para mí. Yo no soy bruja. Yo nunca me he movido en la brujería. Pero quiero decirle algo. Yo vine aquí a orar por una familiar que está en la brujería. Y él se sintió muy avergonzado, porque sintió que había relacionado lo que escuchó con la persona que tenía al frente. No supo leer lo que estaba viviendo. Ese día Jesús Adrián dijo, no tengas miedo al error cuando empiezas a moverte en lo profético. Que el error no te detenga, Mm. porque los errores hacen parte del proceso. Cuando yo escuché eso dije, wow, estoy entendiendo. O sea que lo de Dios no aparece de la noche a la mañana para que tú de la noche a la mañana seas perfecto. Es que Dios te compromete con el don, te hace amarlo, pero te relaciona con los procesos que todo ser humano vive. Ese día entendí que también me podía equivocar, que tenía que tener la seguridad de empezar a hablar y minimizar los errores para aprender a escuchar lo más posiblemente la voz de Dios por encima de mis emociones. De allí en adelante empecé a fluir en algo profético tan bonito y la gente comenzó a dar testimonio. Porque Dios es tan bueno que en medio de tus errores, de tu inmadurez, de la incapacidad de soportar administrativamente el don, hay gente que te va a decir, no, es que el don me tomó, yo no me acuerdo de más. No, eso no es cierto. Todo lo que es de Dios puede ser administrado por aquel a que Dios se lo dio. Entonces empecé a aprender administración, madurez. Ya cuando escuchaba algo, me acordaba de lo que Jesús Adrián vivió. Bueno, acabo de escuchar la palabra brujería. ¿Qué es lo que quieres? ¿A quién se la digo? ¿Cómo se la digo? Ayúdame a hacerlo más certero para no herir a la persona. Ayúdame a hacerlo más humano para transmitirle como un profeta que siente lo que está viviendo la persona, no como alguien que lo juzga, no como alguien que lo contamina. Empecé a entender que el profeta no es un destructor, no anda cazando pecados, no anda buscando la revelación del error de otro, no anda autodestruyéndose ni destruyendo a nadie y que la madurez del profeta está escondida en la humanidad de Dios, en el sentir de un Dios que siente y que sabe que todo ser humano, cuando tiene un Dios, no puede jactarse con ser santo. Tiene que jactarse con haber sido preso de la misericordia de Dios para ser escogido para divulgar una palabra tan santa en un vaso tan pecador. Entonces, si el profeta no entiende y no es sensible, se convierte en un juez. Así Y las es. características de la palabra profética son tres: exhorta, consuela y edifica. Y Mm. la palabra exhortación no es un regaño. La palabra exhortación viene del griego reanimar. O sea que quien te exhorta porque subió la voz es un ignorante.
quien te exhorta y te levantó y te reanimó, cumplió lo que es la exhortación. Entonces, los profetas de este tiempo, los verdaderos, entienden el peso de la palabra. Hace poquito, hoy, hace unas horas se la mostré a mi esposa. Me llama una juez de la República, que es miembro de nuestra congregación, con su esposo, otro juez de la República, que son miembros de nuestra congregación, están afuera, pero son fieles con nosotros y están conectados todo el tiempo. Y hace 15 días estuvo en la iglesia con una doctora, una médico muy importante de la ciudad, de una iglesia muy grande en la ciudad. Nunca la había visto. Y Dios le da una palabra profética, está ahí grabada, me mandó la grabación. Es impactante. Dios le dice, hay una mujer que está orando de rodillas por ti y que paga el precio por ti. Ve y dile a esa mujer que no tema, que la casa que creía perdida, hoy Dios se la regala y se la devuelve. Y que hay un milagro que la ronda y que hoy Dios lo sella públicamente para que todo el mundo escuche y el mundo espiritual sepa que cuando Dios habla, Dios cumple. Esa mujer lloraba a gritos. Yo no sé quién es. Cuando terminamos todo, se me acerca esta pareja, pero la mujer es como si me tuviera pánico. Yo quería saludarla y me agachó la cabeza y se fue de donde estaba. Se escondió hasta el día de hoy. Yo no pude saludarle más. Tú me dices que es ella, yo no le conozco la cara. Porque me tenía pánico, no quería verme porque me cuenta la jueza que fue tan impactante. Y me dice, pastor, yo no lo sabía. Ella me acaba de decir que su mamá hipotecó la casa y está a punto de perderla. Y se van a quedar, ella se va a quedar sin nada, su mamá. Y ella ama ese lugar. Y me acaban de mandar ahorita las fotografías, el video de la profecía y la fotografía. La señora firmando las escrituras de la casa sin compromisos económicos. La hipoteca que no podían pagar. A la vuelta de menos de 2 meses se cumplió la palabra, el milagro se dio. No sé cuántos miles de millones costaba esa casa. Pero Dios, en ciencia, le mostró el entorno, en profecía, destinó el futuro y con una palabra de sabiduría le dijo, ten calma, todo se va a dar. Lo que hoy se dio, ahora es una realidad. Hay algo sobre ti, hay un temor. Ese temor está frente a un micrófono y es algo con lo que no quieres lidiar, pero tendrás que lidiar porque tu camino es hacia arriba. Viene un tiempo de ascenso, de crecimiento absoluto y vendrá y será tan notorio y será tan determinante la decisión que tendrás que tomar que llegará un momento donde tendrás que elegir entre el ministerio y el puesto que Dios te va a dar. Hoy Dios te explica qué pasará. Vas a pasar por una temporada donde te haré crecer financieramente, donde te haré bendecir a tus padres y donde te haré bendecir a los que no tienen, porque te he llamado a prosperar como nunca antes lo pensaste. No te acomodes en ese lugar, porque allí te voy a prosperar para que toques y sientas cómo paga el hombre. Luego te haré un llamado y ese llamado te va a destinar a una temporada de milagros cual nunca antes habías visto. Y con ese micrófono que será de color, porque así lo pediste a Dios, lo viste en una pantalla y soñaste en alguna oportunidad con verlo en tu mano. El Señor lo colocará en tu mano y a través del cántico profético fluirá una unción cual nunca antes habías visto en ti. No tengas temor, porque te preguntarás, ¿y el dinero, Padre? Lo que pasará por tu mano, ni trabajando 2 vidas lo podrías tener. Yo seré tu gloria. Mío es el oro, mía es la plata. No temas por esa deuda, no temas por los créditos, no te preocupes por nada. Búscame de madrugada, temprano, cuando nadie está, en el silencio, aunque el temor te domine, aunque sienta que no te sientes limpia para servir. Yo te llamé, yo te ungí y yo te levantaré para que tú puedas levantar a los que sienten que no pueden más y para que sientas que en medio de lo que sientes que es una lucha interna y que no has podido dejar,
yo te comprendo y yo te voy a sacar de ahí. Ten paz, porque hoy comienza un antes y un después de tu llamado ministerial. Recibe de la unción del Espíritu. Así te dice Jehová. Pastor, muchas gracias por este hermoso momento que tuvimos en este lugar. De verdad que ha sido de bastante edificación para nuestras vidas, no solamente para mí, sino también para las personas que estamos en este lugar y también las personas que nos van a ver a través de este podcast. Sin más nada que decirle, Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación a Promesas Podcast. Familia Promesa, gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos esperamos en la próxima. Quiero decirles que esto no va a ser el final de este podcast, va a continuar. Así que les invitamos a que estén ahí conectaditos con nosotros para que se enteren de todo lo que va a pasar después de este momento. Y bueno, sin más nada que decirle, darle las gracias por vernos hasta este momento. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Así que ya lo saben, familia, los esperamos en la próxima. Chao, chao.